Jóvenes, buen día. Continuando con la clase de asistencias de proyectos de inversión, a continuación pasaremos a tocar el siguiente tema. El estudio de viabilidad nos dice que es la decisión de emprender una inversión. Es decir, que para nosotros saber cuándo una inversión va a ser rentable, es necesario estudiar si esa inversión va a ser viable o no viable, si ese proyecto va a ser viable o no viable. ¿Pero a qué se llama viabilidad? Es decir, la rentabilidad, los frutos que nos va a traer esa inversión a un tiempo determinado. Pero para ello existen 4 componentes básicos que entran dentro de un estudio de viabilidad. Encontramos al decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista. Las variables controlables, por ejemplo, puede ser el capital, puede ser la infraestructura, puede ser todo lo que el inversor está manejando. Las variables no controlables por el decisor, por ejemplo, puede ser el cambio climático, puede ser los desastres naturales, puede ser el espacio o los cambios políticos de repente, algo que el inversor no tiene control. 4. Las opciones o proyectos que deben evaluarse para solucionar un problema. Siempre tiene que estar evaluándose el entorno de un proyecto, es decir, el FODA. En este caso, hacer un análisis situacional del proyecto para estudiar si ese proyecto es viable o no viable. Hablando ya del entorno de un proyecto, ya vamos a empezar a detallar lo que es el análisis FODA. Pero especialmente antes de detallar el análisis FODA de un proyecto, queremos saber por qué es importante saber el entorno de un proyecto. Porque necesitamos saber entre las variables controlables y no controlables. Como expliqué hace un momento, necesitamos saber qué es lo que podemos realizar, qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar. Dice, tan importante como identificar y dimensionar las fuerzas del entorno, afectan el comportamiento del proyecto. Es decir, tanto el entorno político, social, económico, todo ello, incluso hasta el entorno ambiental, todo ello va a afectar a la viabilidad de un proyecto. El entorno demográfico. Vamos a hablar un poquito del entorno demográfico. ¿A qué llamamos el entorno demográfico? Es el entorno poblacional. ¿Qué quiere decir? Las personas que rodean el proyecto. ¿A quiénes va a beneficiar ese proyecto? ¿Quiénes están expuestos o quiénes están beneficiados o quiénes están netamente rodeados de ese proyecto? Por ejemplo, la hidroeléctrica Chacya. Cuando se realizó ese proyecto, ¿a quiénes iban a beneficiar? ¿A toda la población solamente de Chacya o a toda la población huanuqueña? En realidad, se tenía que hacer un estudio demográfico, un entorno demográfico, para saber a qué persona iba a afectar. De repente, las causas y consecuencias que puede traer la ejecución de ese proyecto. Por ejemplo, dentro de la ejecución de un proyecto también se tiene que ver la composición demográfica. En este caso puede ser grupos de edad, sexo, educación, ocupación, incluso hasta la población económicamente activa. Puede ser a quienes netamente el PI, el PA, la población económicamente activa, a quienes afectaría ese proyecto de inversión. De repente a las personas que no tienen recursos, ¿cómo? Empleando más trabajo. De repente a las personas que desean crecer profesionalmente. Puede ser a los trabajadores, a los profesionales. El entorno cultural. ¿Qué quiere decir en este aspecto? Que el proyecto tiene que estar basado en relación a la cultura de la población. Por ejemplo, en este caso, si se decide continuar con el proyecto de inversión en cuanto a la carretera La Unión, Huánuco-La Unión, está en base al proyecto demográfico y también en base a lo cultural. ¿Por qué? Porque lo importante de un proyecto es que no afecte
al patrimonio de la población. Por ejemplo, si se decide hacer un proyecto nuevo, no sé, estructurar un nuevo hotel o hacer un nuevo supermercado, pero donde está ubicado, por ejemplo, las manos cruzadas, el templo de las manos cruzadas, en ese caso afectaría al entorno cultural, iría contra el patrimonio de la población. Es por ello mismo que el proyecto tiene que estar en base al entorno cultural, es decir, no ir contra el patrimonio tradicional y ético que tiene la población. El entorno tecnológico. Ahora bastante con la globalización se ha hablado bastante de tecnología. ¿Qué nos dice? Que busca identificar las tendencias de la innovación tecnológica. Ahora los proyectos que se realizaban de una manera empírica o tradicional, ahora tienen que estar modernizados en base a la tecnología. Ahora los estudios de mercado se realizan bastante con la tecnología. Por ejemplo, cuando se decide realizar la inspección de un entorno, las empresas ya no utilizan mano de obra, ya no utilizan a personal que se vaya a buscar a los lugares desiertos. Para ello utilizan máquinas drone. Los drones son pequeños artefactos, pequeños robots que se encargan de estudiar al mismo tiempo la zona en la cual se va a realizar el proyecto. Bastante la tecnología, bastante las aplicaciones, el internet como herramienta principal para poder desarrollar un proyecto. Tipos de viabilidad. A ver, nos dice que tenemos la viabilidad técnica, la viabilidad legal y la viabilidad económica. A ver, empezamos con la viabilidad técnica. ¿Qué nos quiere decir? Busca determinar si es posible física o material. ¿Qué quiere decir? En este aspecto, las viabilidades técnicas se refiere a la infraestructura, todas las herramientas que tienes de manera física para poder ejecutar ese proyecto. De repente yo tengo mano de obra, tengo tecnología, capacidad instalada, de repente cuento con capital propio para realizar ese proyecto. Viabilidad legal. Es importante, ya tocando el macro legal, es importante que las empresas, al momento de realizar un proyecto, siempre estén de acuerdo con la ley, siempre estén de acuerdo con las disposiciones de los decretos supremos, decretos legislativos. Los proyectos a realizarse no tienen que ir en contra de las políticas del Estado. La viabilidad legal siempre tiene que estar en relación al proyecto. Los proyectos siempre tienen que estar normados o aprobados por un decreto legislativo, un decreto supremo, algo que les permita realizar. La viabilidad económica. En este caso, nos habla del financiamiento que posee. ¿Cuánto de capital tiene? ¿Cuánto de dinero tiene para poder ejecutar ese proyecto? Se tiene que estimar los costos y beneficios a futuro. Es decir, cuánto yo puedo invertir y a qué tiempo me va a retornar esa inversión a futuro. Viabilidad de gestión, la viabilidad muy importante, porque aquí el administrador cumple un papel muy importante, porque es la manera de dirección. Tú puedes contar con todo tipo de viabilidades, económica, legal, técnica, pero si no tienes viabilidad de gestión, tu proyecto no va a ser rentable. ¿Por qué? Es la manera como tú vas a direccionar, vas a planificar, organizar, dirigir y controlar. Es decir, vas a cumplir funciones administrativas. Se cuenta con la capacidad especializada para poder ejecutar ese proyecto. Es decir, se tiene que contar con profesionales que sepan cómo ejecutar ese proyecto en el tiempo determinado. La viabilidad política. Otro punto también muy importante. Aquí empieza a tallar en relación con la viabilidad legal. Siempre se tiene que estar en marco con la ley. Siempre los decretos políticos siempre tienen que estar en referencia a los proyectos. ¿Qué nos quiere decir? Dice que corresponde con intencionalidad de querer
o no implementar un proyecto independiente a su rentabilidad. Por ejemplo, en base a los hospitales en frente a la crisis que se ha ejecutado. Está en base a la viabilidad legal y a la viabilidad política. ¿Por qué? Porque el Congreso también pasa a tallar en ese aspecto. Y bueno, jóvenes. Hasta ahí ha sido el video del día de hoy. Y cualquier consulta lo podemos hacer vía foro, las preguntas y el cuestionario estará vía plataforma del instituto. Que tengan un buen día.